una historia, una entre millones que existen, parecida a muchas pero diferente a todas, tal como los copos de nieve, cada una es diferente, sin embargo todas respetan dos reglas inquebrantables, un inicio y el final. Toda historia tiene su origen, un inicio que desemboque en el final de la misma. En este caso, como en muchos otros, empieza con una persona y termina por supuesto con su muerte. Cabe mencionar que la muerte sería una constante en esta historia. En la azotea del edificio más alto de la Academia Fujimi se encuentra un joven de 19 años, dicho joven de una altura considerablemente alta poseía una cabellera negra azabache en un extraño estilo puntiagudo que desafiaba la gravedad con algunos mechones cayendo por su frente, tal tonalidad de cabello hacía juego con el par de luceros Onyx que tenía por ojos, un tono tan profundo de negro que ni siquiera era capaz de diferenciarse de la pupila. El muchacho era dueño de un físico envidiable por cualquier hombre de su edad, e incluso mayor, contando con un físico musculado y definido, que difícilmente se podía ver en las calles de Japón. Tal cuerpo era cubierto por el pantalón y chaqueta negra del uniforme escolar, con dicha chaqueta estando abierta sin abotonar, dando una vista perfecta de la playera de mangas largas azul marino que tenía debajo. Por supuesto que la playera no era holgada al cuerpo, y era bastante holgada, pero tampoco era algo que pudiera esconder demasiado el excelente estado físico del joven. A simple vista parecía ser un joven atlético con un gran futuro en cualquier deporte en el que quisiera especializarse. No obstante, en su rostro existía un rasgo que lo sacaba de lo normal aún más que su trabajado físico. Después de todo, el adolescente posee una gran cicatriz que nacía desde su frente, atravesaba su ceja hasta morir en su mejilla en una línea transversal. Por supuesto que esta cicatriz tiene su propio origen que coincide con el inicio del camino que recorre hasta hoy en día, y por el cual no era la persona más popular de la escuela, pese a su apariencia física más que agradable a la vista. El joven conocido como Son Gohan es el primogénito de una pequeña familia formada únicamente por su padre Son Goku, un agente de alto rango en la policía japonesa, y su madre Son Chichi, que había dedicado su vida al hogar y cuidar de él. Vivían felices, ni muy ricos ni muy pobres, tenían un salario decente para vivir cómodamente, y gracias a la crianza de sus padres, jamás fue alguien que anhelara lujos sin propósito. Lamentablemente esa vida tranquila llegó a su fin hace un año, cuando cursaba el último año de la academia. Su padre había estado trabajando junto a su amigo y compañero de trabajo Tadashi Miyamoto en un caso sobre un político famoso y sus actos dudosos, que podrían incluir pero no limitarse a la corrupción y tratos con grupos criminales para apoyar su campaña política. Lamentablemente, meter la mano al nido de serpientes jamás fue una buena idea y tuvieron que pagar las consecuencias tanto ellos como sus hijos, que corrieron con la mala suerte de estudiar en la misma escuela donde Koichi Shido impartía clases. El resultado final fue la repetición de un año escolar para los jóvenes estudiantes, mientras que para sus padres el precio les costó una degradación en sus puestos. En este caso cualquiera sabría que era una mala idea seguir con el caso, pero Son Goku estaba empeñado en llevar a la justicia a Ichiro Shido junto a su hijo, solamente que esta vez lo tenía que hacer solo, puesto que Tadashi ya no estaba dispuesto a seguir después de casi perder su empleo. Por supuesto que Goku no lo culpó por ello, sabía perfectamente que estaba arriesgando mucho al meterse directamente en la boca del lobo, pero quería creer que al final la verdad saldría a la luz. Desafortunadamente todo se vino abajo cuando irónicamente él fue acusado y procesado por corrupción. Con innumerables pruebas y testigos fue condenado de inmediato, pero lo peor aún no llegaba, puesto que, ni siquiera un mes después de haber sido encarcelado, fue asesinado mientras dormía en su celda a causa de un corte en la garganta, que lo desangró hasta la muerte. Es claro que un policía debería tener un seguro de vida en caso de caer en el deber para no dejar a su familia desamparada. No obstante, cuando las personas que administran todas estas instituciones trabajan con la persona que te mandó a matar, no puedes esperar que las cosas acaben bien.
Fue así que la familia Son jamás vio ni un solo centavo por parte del seguro de vida del patriarca de la familia, ni siquiera un mínimo de apoyo por parte de ninguna institución u organización. Fue entonces cuando, aún heridos por la pérdida del pilar de la familia los Son, tuvieron que arreglársela como pudieran, puesto que la hipoteca de la casa debía ser pagada o serían desalojados. Sin otra opción, ambos miembros restantes tuvieron que conseguir trabajos para intentar salir adelante. Por desgracia, el tiempo y la cantidad de dinero que ambos ganaban de trabajos conseguidos con poco tiempo de consideración para buscar mejores opciones no fue suficiente para llegar a tiempo para el día del pago. Apenas 4 meses desde la muerte de Son Goku, por parte del adolescente tenía que lidiar con repetir un año, trabajar después de clases hasta altas horas de la noche para llegar a casa y apenas ver a su madre, que de igual forma llegaba de su segundo empleo solo para comer un poco y descansar lo más que pueda para que a la mañana siguiente se repitiera la agotadora rutina que poco a poco cobraba factura en ambos. Una noche, mientras Gohan se quedaba despierto hasta tarde para hacer sus tareas, escuchó claramente los sollozos preocupados de su madre, ya que la próxima semana se venía el pago final de la casa, puesto que ya habían llegado avisos para advertir que era la última oportunidad de pagar lo que se debía para no perder su casa. Esto fue suficiente para que él mismo entrara en pánico. Ni con todo el dinero que habían juntado podrían pagar, y sabía que nadie les haría un préstamo tan grande, eso sin contar que ya no contaban con tantas amistades después de que su padre fuera acusado públicamente por corrupción. Así que sin otra opción, el chico tomó su chaqueta y salió por la ventana de su habitación para conseguir el dinero que necesitaba. Con tantas deudas ningún banco les daría un préstamo tan grande, ni mucho menos. No había familia a quien pedir ayuda. El compañero de su padre tenía que pasar por sus propias luchas después de haber sido degradado y su salario reducido en consecuencia, así que solo podía ir a un solo lugar donde te prestaría cantidades tan grandes sin hacer preguntas. La yakuza, familias criminales según muchos, el mal necesario según ellos, y la única salida para un joven desesperado por su futuro y el de su madre. Claro que jamás es una buena idea pedirle dinero a un grupo criminal, que es bien conocido que pasaría si no pagas a tiempo lo que pediste, pero sin duda era lo que necesitaba para salir de la emergencia. Desde luego que su madre se había sorprendido y preocupado cuando la mañana siguiente su hijo había aparecido con todo el dinero que necesitaban para el pago de la casa. Chichi no era idiota, había sido la esposa de un agente de policía de renombre y sabía perfectamente cuál era el único lugar donde un joven podía ir a pedir cantidades tan grandes de dinero, y si bien agradecida tener un hijo tan bondadoso como para arriesgarse a ir a una casa de préstamos yakuza para ayudarla, eso no quitaba lo increíblemente preocupada que estaba, porque ahora la vida de su hijo estaba en juego si se llegaban a atrasar en un pago para ellos. 2 meses después aún tenían que pagar la mitad del préstamo, puesto que habían usado lo ahorrado para saldar parte de la deuda. Por desgracia, ahora tenían que preocuparse por el siguiente pago para ellos, los gastos de la casa, los gastos académicos de Gohan, servicios públicos, y dentro de un año sería el siguiente pago para la casa. El joven quería ser optimista y decir que todo se solucionaría y estarían bien, pero la realidad era muy diferente. Sabía que no iban a aguantar mucho tiempo a ese ritmo, por lo cual tomó la decisión final de unirse a la yakuza a la que les había pedido dinero para saldar su deuda. Por primera vez en meses parecía que la suerte les estaba sonriendo. Con el nuevo puesto dentro de la familia yakuza Sekiko todo mejoró considerablemente. Si bien Gohan trabajaba para pagar su deuda, aún así recibía un pequeño pago por sus servicios. No era un miembro completo, puesto que solo trabajaba con ellos para salir de su deuda, pero aún así fueron bastante considerados con su situación, puesto que era de las pocas familias que aún conservaban su código de honor, que provenía del antiguo código de honor de los samurái, como las familias yakuza originales.
Si bien le pagaban la mitad de lo que normalmente le pagaban a un miembro completo de su familia, era más que suficiente para el joven y su madre, que gracias a estos ingresos de dinero pudo hacer que Chichi renuncie a su segundo trabajo, mientras que él trabajaba en un puesto de sushi del cual los Sekiko eran dueños. Todo iba perfectamente, pero cuando te metes en grupos como estos, nada es tan bueno como parece, y la primera llamada de atención fue el día en que una familia rival acorraló a Gohan en un callejón de camino a casa, para sacarle toda la información que pudieran. La paliza que Gohan recibió aquella noche estuvo a punto de quitarle la vida, pero sabía perfectamente que si llegaba a decir algo, no solo él pagaría la traición, sino que su madre, que nada tenía que ver, se vería afectada, así que, pese al dolor, se mantuvo firme, y no dijo nada hasta que afortunadamente algunos miembros de los Sekiko pasaron por el lugar y evitaron que lo mataran. Inesperadamente fue la misma familia quien pagó los gastos médicos del azabache, y lo dejaron tatuarse el kanji de su familia cuando saliera del hospital, para tapar la marca de sus enemigos que se la habían hecho con una navaja en su pecho como último mensaje para ellos cuando estaban listos para matar a Gohan. El segundo y aviso final llegó una semana después, mientras Gohan seguía en el hospital recuperándose, cuando dos agentes de policía, siendo uno de ellos Tadashi Miyamoto, el antiguo compañero de su padre, que habían ido para darle la noticia de que su madre había sido asesinada la noche anterior, siendo 5 impactos de bala los causantes de su muerte después de haber sido abusada, y solo fue gracias a los restos de tu ropa rasgada y los fluidos encontrados en su cuerpo por el forense que supieron esto último. La última advertencia había llegado en la forma más cruel posible, para recordarle cuál era el precio a pagar para los que se unían a estas familias criminales, y si bien Tadashi se había ofrecido a acogerlo en su casa, él se había negado. Si el tipo no los ayudó antes, no quería su lástima ahora, y simplemente le dijo que quería estar solo, a lo que los oficiales accedieron a irse, más que nada porque algunos miembros reconocibles de los Sekiko aparecieron en la puerta de la habitación, y lo que menos necesitaban era una confrontación directa contra la familia jefe de la zona en un hospital público. Cuando entraron le aseguraron a Gohan que la muerte de su madre no iba a quedar impune, la policía no haría nada porque jamás se metieron en disputas entre yakuzas, por lo que serían menos que inútiles ahora, así que ellos mismos tomarían esto en sus manos, puesto que la matriarca de la familia veía como una ofensa imperdonable tal acto cobarde y sin honor de la familia de los Yasei no Inu. Acompañado a eso, finalmente le hicieron la propuesta de unirse completamente a su familia, puesto que ahora no tenía a nadie con quien contar, y los Yasei lo estarían cazando ahora, así que sus opciones no eran muchas. Por parte del joven realmente ya no tenía nada que temer, su familia se había ido y muy pronto iba a ser el siguiente, así que no lo pensó mucho al acceder. Aún creía que de no haberse aliado con ellos su madre seguiría viva y jamás se perdonaría por ello, sin mencionar que su padre jamás aceptaría que su hijo fuera un criminal como los que había encarcelado, pero a estas alturas era su única opción si quería seguir vivo, aunque sea un poco más. Una semana más tarde Gohan finalmente había salido del hospital, y después de eso agradeció en persona a la jefa y matriarca de los Sekiko, puesto que, aparte de cubrir sus gastos médicos, habían pagado el entierro de su madre. La mujer llamada Sayuri Sekiko había recibido al chico en su familia y respetó que el muchacho quisiera seguir viviendo en su casa y no mudarse al complejo donde vivían la mayoría de sus miembros. Era una mujer dura, después de todo, tenía que liderar a un número enorme de hombres y mujeres, así que debía serlo. Sin embargo, sabía ser paciente y considerada cuando debía, como era el caso del chico nuevo, que ni siquiera había tenido tiempo de llorar la muerte de su padre, debido a todas las tareas que lo ocupaban para cuidar de su madre, y él mismo cuando su madre se unió a su padre en el más allá.
Desde aquel entonces al día de hoy habían pasado unos cuantos meses hasta el día de hoy y todo en su vida había cambiado. Al unirse por completo a la familia Sekiko sus responsabilidades con ellos habían aumentado en consecuencia. Aún trabajaba medio tiempo en el restaurante de sus y unas 4 veces por semana, ocupando sus días libres para hacer trabajos para su familia. No era nada difícil, sus trabajos consistían en cobrar el dinero de los préstamos que hacían y proteger el territorio de los Yasei no Inu. No era nada complicado intimidar a algunos ludópatas que pedían préstamos para apostar y se retrasaban en sus pagos, obligar a unos cuantos pandilleros de callejón a irse de la zona o obligarlos por la fuerza, siendo una de las pocas familias con honor que aún existían creían en el uso de la katana como la arma de mayor estatus y valor, por lo cual rara vez usaban armas de fuego pese a que las poseían y no temen usarlas, aunque para Gohan aún no se había ganado el derecho a tener una katana, por lo cual solo se le había arma de bajo calibre para ser fácil de ocultar y usar en caso de necesitarla, puesto que en su mayoría Gohan se valía perfectamente con sus puños, evitando usar armas a menos que sea necesario. Por otra parte, el joven contaba con únicamente 2 tatuajes a la fecha. El primero era el kanji de los Sekiko, tapando el que le hicieron los Yasei, mientras que el segundo era el tatuaje característico de la familia, siendo un tigre negro con ojos rojos como la sangre, acechando dentro de un bosque de bambú plasmado a lo largo y ancho de toda su espalda desde su nueva hasta terminar en su coxis. Por supuesto que fue un dolor poderlo ocultar en la escuela, pero su uniforme hacía un buen trabajo ayudándolo en el asunto. Lamentablemente su reputación había llegado hasta la escuela, siendo el principal causante de que nadie quisiera acercarse a él. A Gohan esto no le sorprendió en lo más mínimo, sabía que sería un marginado tan pronto se uniera a la yakuza, aunque tampoco ayudaba que cada cierto tiempo golpeaba y robaba a los matones de la escuela. No es que necesitara el dinero, pero le molestaba que esos tipos acosaran a los niños de grados inferiores, eso sin mencionar que su familia se regía por el código Ninkyo, que les prohíbe estar cerca y solo mirar mientras los demás sufren. Claro que quitarles el dinero era solo un abono extra para él. Después de todo, los cigarrillos no eran gratis, y tener un poco de cambio en el bolsillo para pagarlos nunca estaba de más. Anteriormente Gohan no fumaba ni mucho menos, no obstante cuando pasas la mayor parte del tiempo en un ambiente lleno de fumadores al final te terminas enganchado a esa mierda, y si bien vivir sin un cigarrillo en la boca, siempre era relajante subir a la azotea de la escuela para fumar uno y ver el cielo sobre él mientras se saltaba la clase de Shido, que era justamente lo que estaba haciendo ahora, hasta que una profesora de cabello rojo y ojos castaños lo descubrió y empezó a arrastrarlo a la oficina del director mientras lo reprendía por sus actos. Por Kami-son, esta es la segunda vez en la semana que te sorprendo sin entrar a tus clases. Por si fuera poco, ahora te encuentro fumando. ¿Crees que podrás entrar a una buena universidad si sigues así?, exclamó molesta la profesora, que sostenía la muñeca del azabache arrastrándolo para evitar su fuga. Por favor, Kyoko-sensei, ¿realmente cree que me importa pasar una hora de mi día escuchando a Shindo divagar y embelesar a las chicas de la clase con palabras rimbombantes? Le aseguro que ese tipo no va a tardar en tener alguna demanda por pedo, respondió mientras sacaba otro cigarrillo de entre su chaqueta para ponérselo en la boca, mientras la mujer molesta paraba en seco para quitárselo de la boca, arrojarlo al suelo y pisotearlo. Es increíble el poco respeto que demuestras hacia tus maestros, no solo con Shido-sensei sino conmigo, que simplemente pareciera como si no existiera para que te pongas un cigarro en la boca cuando te acabo de reprender por eso no hace menos de 2 minutos. No respetaría a Shido ni aunque mi vida dependa de eso, y no es que usted no signifique nada, la cosa es que si me van a castigar por fumar no veo cómo fumar 2 cigarros en vez de uno. Hasta la diferencia, al final de cualquier forma seré castigado por lo mismo, es mejor que valga la pena el cas.
El joven aparentemente imperturbable detuvo sus palabras al voltear rápidamente hacia la reja de entrada de la escuela, donde se escucharon gritos de pánico junto con la maestra, que copió sus actos solo para verse horrorizada por lo que sus ojos veían. Frente a la reja unos cuantos maestros estaban siendo atacados por Teshima Sensei y el maestro de educación física, que parecía haber sido herido en su brazo por la sangre que de este escurría. A un lado eso, lo peor era la forma en que atacaba al resto de personal, puesto que había logrado morder a algunos que corrían despavoridos mientras sangre escurría por sus bocas. Por desgracia uno de ellos no había logrado escapar y era al que ahora mismo Teshima Sensei estaba devorando con fervor. Viendo cómo el hombre devoraba a uno de sus compañeros, mientras que los que lograban escapar ahora estaban atacando al equipo de atletismo que entrenaba en la pista para correr, Gohan supo que nada bueno iba a pasar a partir de esto, así que no pensándolo dos veces, tomó la mano de la choqueada mujer y empezó a correr hacia la oficina del director. ¿A dónde vas, Gohan? Tenemos que ayudar a los estudiantes que están siendo atacados, exclamó la horrorizada mujer, que veía cómo detrás de ellos la masacre se estaba desatando. No podemos, vio como primeros que fueron mordidos ahora están igual que Teshima Sensei. Si alguno de ellos no es comido se volverá como ellos. Tenemos que ir con el director para que avise a toda la escuela lo que está ocurriendo antes de que tengamos a más de ellos corriendo por todas partes, respondió rápidamente el joven mientras acelera más el paso, aunque tuvo que detenerse al ver que la mujer no le podía seguir el paso. Escuche, Sensei, a partir de aquí voy a ir yo solo. Usted no puede correr con esos tacones, así que vaya rápidamente a la azotea y quédese ahí hasta que yo regrese. A cómo están las cosas, ese es el lugar más seguro, así que no se le ocurra bajar. Yo me aseguraré de apresurarme para avisar lo antes posible, así que si no quiere terminar como uno de ellos, no haga nada estúpido. Sin tiempo que perder, el chico le dio un leve empujón a la mujer, que apenas procesaba lo que estaba pasando, aunque aún en ese estado hizo lo que se le pidió y corrió tan rápido como pudo hacia el edificio más alejado de la zona donde estaba ocurriendo la matanza, mientras que Gohan salió rápidamente hacia la oficina del director. No pasó mucho tiempo para que Gohan estuviera a punto de llegar a la oficina del director, que se encontraba solo un piso más arriba de lo que él estaba, aunque se detuvo en su lugar cuando escuchó la voz del director por los altavoces ordenando a todos evacuar la escuela debido a un ataque violento que estaba sufriendo, solo para ser interrumpido por sus mismos gritos de terror y agonía al ser devorado por lo que probablemente eran más de los mismos seres que habían estado acechando las pistas. Ya no había nada más que hacer a estas alturas. Aparentemente el tiempo que tardó hablando con Kyoko Sensei fue suficiente para que esos monstruos se esparcieran como reguero de pólvora. Ahora su prioridad era volver con la Sensei, a la que le había ordenado esperar en la azotea, aunque por desgracia cuando estaba corriendo en camino a su ubicación tuvo que detener su paso al ver el pasillo que funcionaba como puente exterior que conectaba los dos edificios, bloqueado por 5 de esas cosas que habían terminado de devorar a una chica, de la cual ahora no quedaban más que partes cercenadas internos de su chaqueta, para que al salir ambas estuvieran sosteniendo en un agarre inverso un par de karambits, que en cuyos orificios traseros tenía bien empuñados sus meñiques para tener el agarre más firme posible. El sudor frío corría por rostro en esos momentos de extrema tensión, donde esas cosas lo vieron con sus ojos desenfocados y pálidos. Podía ser un yakuza, pero esta sería la primera vez que realmente mataría algo. Hasta el día de hoy jamás se vio en la necesidad de hacer nada más allá de enviar a unos cuantos al hospital por unas semanas, pero nunca fue tan lejos como para matar a alguien, aunque agradecía en estos momentos el consejo de Madame Sayuri de llevar a menos unas armas discretas a cualquier lado que fuera por cualquier imprevisto que pueda haber, aunque jamás creyó que dicha emergencia sería proteger su vida de unos cuantos caníbales en proceso de putrefacción.
Dando un profundo respiro para calmar sus nervios, cargó contra los adefesios frente a él solo por un minuto, pensando en cómo estaría su vieja amiga Rei, aunque rápidamente sacó el pensamiento de su mente en favor de concentrarse. No había razón para que se preocupara por ella, tenía a su novio y su mejor amigo, así que sobraban las personas que la cuidarán. Volviendo a su situación, el joven de cabellos negros lanzó un corte directo a la garganta del primer infectado, que él pensó se caería con la garganta, botando sangre a borbotones, así que su sorpresa fue mayúscula cuando dicho alumno se abalanzó en su contra con una fuerza abrumadora, como si jamás hubiera tenido una herida letal. Asustado, Gohan rápidamente se zafó de su agarre mortal, cuando vio al tipo abrir la boca listo para llevarse un buen pedazo de su cara, aunque afortunadamente lo único que consiguió fue uno de sus cuchillos clavado en su cabeza, que fue retirado rápidamente cuando una alumna se abalanzó contra ellos, haciendo que el joven yakuza acuara rápidamente, arrojando el cuerpo flácido del primer infectado sobre ella, haciendo que ambos cayeran del segundo piso en una muerte segura. Poco le duró el gusto de su pequeña victoria cuando vio que la chica se estaba levantando del sueño arrastrándose con sus piernas rotas. Por otra parte, sintió un poco de alivio al ver cómo el primero a quien le clavó su cuchillo ya no se movía. Dicho momento de alivio se interrumpió por los gruñidos de los tres. Rápidamente se volteó y ahora, sabiendo cuál era la única forma de matarlo, apretó su agarre en sus cuchillos y se lanzó al ataque, clavando un cuchillo en el ojo de uno y el otro en el ojo de otro, efectivamente llegando hasta sus cerebros, inmovilizándolos al instante, solo para ser derribado por el último de ellos. Estando a punto de ser mordido, apenas tuvo tiempo para sacar rápidamente sus cuchillos y clavarlos ambos uno a cada lado de la cabeza del infectado, deteniéndolo en el acto antes de que llegara a él. Asqueado por el pútrido olor del aliento del muerto, lo arrojó a un lado de él para ponerse de pie y salir corriendo hacia las escaleras, que lo conducirán a la azotea, esperando que aún no hubieran llegado hasta ahí. Esas cosas, no es que le tuviera especial cariño a la maestra, pero actualmente era la única persona de la cual estaba medianamente seguro que tenía posibilidades de seguir con vida, sin mencionar que había sido él quien la envió a ese lugar, no queriendo ser el responsable de su muerte, al verse acorralada en las alturas con un grupo de esas cosas, obstruyendo las escaleras y única ruta de escape, a menos que en su desesperación salte del edificio por una muerte más rápida y misericordiosa de lo que podía ser comida viva. Fin del capítulo. Señores, si esta madre tiene más apoyo que la de Trunks, la voy a continuar, si no pues aquí se queda.